a iniciar la presentación de nuestra clase. Esto parte de la obra de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, que con anterioridad ya les había indicado que es parte de la biografía que utilizamos en este curso. Se conoce así a la surgida del pensamiento de Aristóteles, a la lógica clásica, ¿verdad? Y como consecuencia, para poder aterrizar hacia el campo de la lógica jurídica y su aplicación, es el hecho entonces de que esta surja del pensamiento aristotélico, ¿verdad? O de Aristóteles, ¿verdad? El filósofo griego del siglo IV antes de nuestra era. En términos sencillos, esta lógica utiliza el lenguaje común para desarrollar razonamientos válidos. Consiste en partir de conocimientos previos o premisas para arribar a las conclusiones válidas. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Si todos los seres vivos necesitan oxígeno para vivir y las algas marinas son seres vivos, entonces indiscutiblemente las algas marinas necesitan oxígeno para vivir. En ese ejemplo, las premisas son de datos que nos permiten, todos los seres vivos necesitan oxígeno para vivir. Las algas marinas son seres vivos. La conclusión sería lo que podemos inferir o suponer a partir de los datos aportados, pero la premisa, en nuestro ejemplo, la conclusión sería las algas marinas necesitan oxígeno para vivir. Es decir, el pensamiento clásico, ¿verdad? De los famosos silogismos, ¿verdad? Los famosos silogismos aristotélicos en este caso, ¿verdad? Que en algún momento, pues los que tienen el perfil de maestros, ¿verdad? Los que estudiaron en el antiguo magisterio, o los que estudiaron bachillerato en ciencias y letras, en los cursos de filosofía, pues se ve parte precisamente de este tipo de pensamientos que nos sirven específicamente para pues desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? Lo que hemos estado comentando desde el inicio de nuestro curso. En términos generales, esta clase de la lógica constituye un instrumento muy poderoso para examinar los argumentos y razonamientos científicos, ¿verdad? En este apartado y en ese sentido, sí, Carlos Augusto Velázquez va a hacer mucho énfasis en el pensamiento o el razonamiento científico, que precisamente en nuestra siguiente clase va a ser el método científico en la aplicación del derecho. Permite establecer la validez y corrección de los resultados emitidos tras un proceso de investigación. Ya no solo es el hecho de pensamiento simple y llano, sino entonces ahora empezamos a ver que ya el razonamiento puede involucrarse en el campo de la investigación. En el derecho suele usarse en forma de axiomas jurídicos, llamados así a las proposiciones y enunciados que no requieren demostración, pues resultan lógicamente evidentes, ¿verdad? Los axiomas. El ejemplo clásico es el de la presunción de inocencia. Si todo acusado debe ser considerado inocente en tanto sea declarado culpable en un juicio y mi cliente no ha sido declarado culpable, se infiere que mi defendido debe de ser considerado como inocente. Y esto es a partir del sistema penal guatemalteco que cambió con la nueva emisión del actual Código Penal y Procesal Penal, que entonces estamos ya ante un sistema penal acusatorio y antes era todo lo contrario, que era un sistema inquisidor, ¿verdad? Denominado precisamente a que toda la persona sindicada, ¿verdad? O dependiendo de cómo vaya cambiando de estatus dentro de un proceso penal, ¿verdad? Porque recordemos que hay sindicado, posible sindicado, ¿verdad? Luego va a pasar a ser acusado y por último va a ser sentenciado y culpable, ¿verdad? En ese sentido, entonces nuestro sistema, ¿verdad? Que es entonces el acusatorio, establece que toda persona va a ser inocente hasta que no se le compruebe lo contrario y ojo, hasta que esté firme una sentencia, ¿verdad? Es parte de todo este sistema nuevo garantista, ¿verdad? La lógica simbólica. Perdón. En este tipo de lógica fue desarrollada por Aristóteles hace más de 20 siglos y continúa vigente para la interpretación y aplicación del derecho. Nada menos y nada más, 20 siglos, ¿verdad?
Es bastante tiempo, ¿verdad? Sin embargo, el pensamiento está allí y va a seguir ahí, siendo muy útil a las ciencias sociales y a la ciencia del derecho. Lógica simbólica, pasando ya el plano de la lógica clásica. La lógica simbólica trabaja exclusivamente con símbolos, cuyo significado será posteriormente concreto a una situación específica. Por ello, en ocasiones se vale de un lenguaje completo para analizar las relaciones entre símbolos. Y es que este tipo de lógica lo que pretende, o cuando es creada, precisamente pretende sustituir el lenguaje para que a través de los símbolos nosotros podamos desarrollar el pensamiento. De esta forma es que entonces empezó a adquirir mucha relevancia y mucha trascendencia a nivel mundial. Esta clase de lógica surgió ante la necesidad de construir un lenguaje puro, incontaminado. Como sabemos, el lenguaje coloquial a veces es ambiguo, pues se presta a muchas interpretaciones. Y en el caso nuestro, de los juristas, de los abogados, inclusive también de los notarios, donde no hay litis, pues inclusive a veces solemos decir un dicho muy común, famoso dentro del gremio, que tiene razón, ¿verdad? Donde hay dos abogados hay tres criterios. Es decir, la interpretación que se le pueda dar a las normas jurídicas es muy amplia y dependiendo de quién la esté haciendo. Y aunque exista la misma ley, ¿verdad? Que prácticamente nos orienta hacia la interpretación de la misma, ¿verdad? Entonces, por eso es de que este tipo de lógica, pues, trata de, entonces, como lo dice eh, nuestro autor del día de hoy, ¿verdad? Trata de construir ese lenguaje que no esté contaminado, dice él, ¿verdad? Incontaminado, ¿verdad? Como sabemos, el lenguaje coloquial a veces es ambiguo y se presta a muchas interpretaciones. En cambio, los símbolos, al ser creados artificialmente, permiten exponer con mayor seguridad un pensamiento. Por ello, un filósofo en el siglo XIX ideó un lenguaje lógico que ofreciera mayor certeza, que es el lenguaje natural, usado por la lógica clásica. En su libro La matematización de la lógica, logró construir un lenguaje matemático, inequívoco y libre de ambigüedades. En ese sentido, recordémonos que está más que dicho, y no precisamente por filósofos, ¿verdad? Claro está, también por supuesto, pero son los puros matemáticos los que han advertido, y eso sí es no solo por lógica, por filosofía y por la misma investigación. Las matemáticas son exactas, completamente exactas. Y todavía dice, para terminar de rematar, las matemáticas nunca fallan, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, es parte de esa interpretación que nos trae el autor el día de hoy. Así surgió esta clase de lógica, que pronto se extendió por todo el mundo. Por medio de ella se pueden construir enunciados totalmente abstractos cuya validez se encuentra en sí mismos y que pueden ser aplicados al lenguaje común. Por ejemplo, se puede establecer el lenguaje proporcional preposicional como el siguiente, ¿verdad? P menos P, verdadero, falso, falso, verdadero. Para poder enumerar o dibujar un ejemplo, ¿verdad? De una simbología en particular, ¿verdad? Que puede tener muchas aplicaciones, ¿verdad? Aquí el ejemplo es ver los símbolos precisamente, ¿verdad? Los principios de esta lógica son ampliamente aplicables para la interpretación de las normas jurídicas y para la dilucidación de problemas forenses complejos. Es decir, lo que puede usar tanto los abogados en ejercicio como los teóricos y los filósofos del derecho, porque entonces esta lógica matemática pretende precisamente eso, ser de aplicación general para todos. Bueno, lógica clásica, lógica simbólica, o también puede denominarse matemática, y la lógica dialéctica.
Acá esta va a ser muy, pero muy importante, ¿verdad? Porque la lógica formal y simbólica trabajan con entidades abstractas, fórmulas, símbolos, entre otros. Y en el caso de la matemática, ¿verdad? Porque recordémonos, ¿verdad? De que posteriormente después de la matemática salen otras ciencias más, como va a ser la álgebra, como va a ser las ecuaciones. Y entonces el pensamiento lógico matemático se expande y se extiende tanto precisamente para poder poner a funcionar no solo la lógica, sino la inteligencia y poder tener y dar resultados, ¿verdad? Contrario a ello, sale la lógica dialéctica, que es una ciencia de lo concreto. Lo que busca es tender un puente entre la lógica formal, dedicada exclusivamente al pensamiento humano y al análisis dialéctico de las contradicciones en el movimiento. ¿Cómo así? Al respecto, Conde señala que si queremos entender adecuadamente las relaciones entre los cambios sociales y las transformaciones del derecho, tenemos necesariamente que recurrir a la dialéctica. La lógica dialéctica estudia desde la realidad misma los fenómenos como manifestaciones de la unidad y lucha de contrarios. Y es que lo que sucede que la lógica dialéctica, compañeros, va a estudiar y nos va a hacer mucho para las ciencias sociales para poder describir problemas sociales y la búsqueda de esos problemas sociales, que es parte de nuestra formación como licenciados en ciencias jurídicas y sociales, precisamente esta lógica nos va a ayudar a ello y lo vamos a ver más adelante. En palabras de Akeche, nuestro gran profesor, doctor Héctor Akeche Juárez, mi maestro de filosofía del derecho y posteriormente la maestría de propiedad intelectual, dándonos el curso de tesis, ¿verdad? Muy recordado el profesor, ¿verdad? Héctor Akeche Juárez. Esta lógica está ligada indisolublemente a las ciencias y en la misma medida en que lo está la lógica formal. De hecho, las categorías dialécticas, contenido, forma, causa, efecto, universal, particular, singular, azar, necesidad, esencia y fenómeno, ¿verdad? Que son categorías de la lógica o del pensamiento dialéctico. Que no se nos olvide, subrayenlo, seguro lo pregunto por el examen. Contenido, forma, causa-efecto, universal particular, singular, azar, necesidad, esencia y fenómeno. Son utilizadas en toda investigación científica, de la misma forma que las leyes generales de la dialéctica. El mismo autor ofrece este ejemplo. Y pues no solo el doctor Akeche trata de describir esta forma de pensamiento, tiene escritas varias obras y una de ellas muy importante, me parece bastante importante que nosotros pues la tengamos, ¿verdad? Teoría de la definición, ¿verdad? Muy atinada esta obra, precisamente cuando estamos en la fase de nuestra elaboración de tesis, por si lo pudieran adquirir o conseguir. Teoría de la definición, ¿verdad? Importante, el tema es bien profundo, ¿verdad? Imaginemos, dice, una investigación acerca de las causas del aumento de la criminalidad relacionada con hurtos y robos. Estamos haciendo la investigación. Ustedes están elaborando su plan de investigación o elaborando su tesis y están en el campo, ¿verdad? Una hipótesis podría plantearse así. La causa esencial de dicho fenómeno se relaciona con la elevada tasa de desempleo y subempleo que vive la población en los centros urbanos de Guatemala. Recordémonos que la hipótesis es el resultado o la premisa que nosotros vamos a buscar comprobar a través precisamente de nuestra investigación. Y cuando ustedes estén elaborando su plan de investigación, su punto de investigación, su perfil del proyecto de investigación, como se le pueda llamar porque tiene diferentes nombres, ¿verdad? Es precisamente lo que,
Disculpen. Lo que acá el doctor Akeche nos está transmitiendo, ¿verdad? La hipótesis a este tema, la causa de dicho fenómeno. Saludos, Noemí. La causa esencial de dicho fenómeno se relaciona con la elevada tasa del desempleo y subempleo que vive la población en los centros urbanos de Guatemala. Es decir, hay hurtos y robos porque no hay empleo. Eso es en síntesis, en pocas palabras, resumido. Si tal hipótesis se confirma, el principio dialéctico de la contradicción universal de los fenómenos nos empujarían a indagar en las causas de estos últimos fenómenos. ¿Cómo así? Ineludiblemente tendríamos que plantearnos el problema de la enorme brecha entre quienes poseen mucha riqueza y la inmensa mayoría que carecen de los satisfactores mínimos. Es decir, ahí hay una contrainvestigación, por así decirlo, ¿verdad? De esa hipótesis y en el caso dado nos está comprobando. Es decir, ¿por qué es que si el hurto y los robos se dan por la falta de empleo, pero qué es lo que está ocasionando la falta de empleo? ¿Sí? Por eso él habla eso, ¿verdad? Por eso él va hacia ahí, hacia esa, digamos, hacia ese pensamiento contradictorio, porque es un contradictorio, ¿verdad? A su vez, esto se relaciona con la enorme acumulación de capital concentrado en un pequeño grupo que detenta el poder y que no ofrece oportunidades a la población en general. Es decir, hay estudios que dan índices realmente bastante preocupantes, ¿verdad? Sobre todo para los investigadores sociales, todas las ONGs, las acciones que se dedican precisamente, todos los politicólogos, todos los sociólogos que se dedican a todo este campo de investigación, han llegado a la conclusión y con datos estadísticos que son irrefutables, pues. Es decir, el 15% de la población general en Guatemala es la dueña de los grandes capitales y, por qué no decirlo, de las grandes tierras de este país, ¿verdad? De la producción de lo que produce este país en general, ¿verdad? O sea, 15% de la población. Y entonces el 85% de la población, ¿verdad? Pues tiene que conformarse con un pequeño capital reducido, ¿verdad? Y eso es fácil de deducirlo, ¿verdad? En el sentido de que los medios, los dueños de los medios de producción de este país, llámesele, por ejemplo, el azúcar, ¿verdad? Por mencionar un producto, el café, que son de los productos básicos y de los que más exportamos nosotros, los guatemaltecos, por eso nos dicen que somos exportadores de postres, porque es azúcar, banano y café, pero así es, ¿verdad? Mientras que solo aquí en nuestro vecino país de Costa Rica ya está ensamblando computadoras, haciendo chips y todo eso, ¿verdad? Pero esa es la realidad centroamericana o sea, por el hecho de que seamos un país grande en población, no quiere decir que seamos el más desarrollado, por supuesto, ¿verdad? Porque aquí entra entonces todos aquellos ejercicios de análisis socioeconómicos, económicos, ¿verdad? Y demás. Pero entonces los resultados prácticamente reflejan eso, que Guatemala es un país con muchas desigualdades. Es decir, vámonos la zona 5, ¿verdad? Al asentamiento ahí, de la misma zona 5, abajo de la par del estadio, ¿verdad? La famosa limonada que le llaman, ¿verdad? Y a pocos kilómetros, cruzando ¿cómo se llama? La zona 5, el campo de Marte, y lo que le llaman el famoso columpio de Vistahermosa, y entramos a las Vistahermosas, 1, 2 y 3 y no sé cuántas más hay, en ambos sectores. Es otra Guatemala diferente, ¿verdad?
en una ciudad que relativamente es pequeña, sin embargo somos considerada ya una metrópolis a nivel centroamericano. Y si no, que lo digan los pobres compañeros que todavía van en ruta, ¿verdad? Que mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, como se observa a partir de un problema concreto, aumento de delincuencia que ataca la propiedad, es factible elaborar un diagnóstico que nos remita inmediato gracias al empleo de los principios de la acción recíproca y de unidad y de lucha de contrarios, ¿verdad? Que no es nada más que la lógica dialéctica, al examen de la estructura socioeconómica, todo lo cual puede eventualmente incidir en una transformación cualitativa de esta última, ¿verdad? En la obra de Akeche, Elementos de Lógica Jurídica, página 215, ¿verdad? Para los que deseen adquirir o si alguna vez miran la obra de él, pues es de comprarla, ¿verdad? Pues este es un ejemplo bastante concreto, consideraría yo que bastante simple, ¿verdad? El doctor Akeche trabajaba mucho esta parte de la investigación jurídica, ¿verdad? Muy bueno el doctor Akeche, ¿verdad? Bueno, en relación a la lógica y el derecho, que es nuestro siguiente punto, pero no sin antes, pues, hacer el resumen de la lógica clásica, de la lógica de los signos, símbolos o la matemática, y luego de la lógica dialéctica. Es muy importante, ¿verdad? Y también no solo eh, eh, tenerlo presente, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Y resumir que la lógica del para los que estudiaron conmigo teoría del Estado, de semestre, y que a los estados de ese tipo de filosofía y esos estamentos. Fue en su momento, ¿verdad? La dialéctica precisa que el Estado moderno, ¿verdad? Que es hacia lo que nosotros estamos aspirando como guatemaltecos, ¿verdad? Un Estado moderno, Estado de derecho democrático, ¿verdad? Eso es a lo que aspiramos, ¿verdad? Hacia la construcción de ello. Bueno, la lógica y el derecho. Otro los estudiando y viendo es Schmil, es profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo que imparte las materias de teoría del derecho y derecho constitucional, ¿verdad? Y entonces, pues él es una compilación donde yo, estos apuntes es una compilación precisamente sobre artículos que tratan sobre la ciencia jurídica y la lógica, a fin de mostrar las relaciones y las diferencias entre ambos, ¿verdad? Es muy importante este autor que vamos a estar dando el desarrollo de este curso porque él basa mucho su pensamiento también a través de las teorías de Hans Kelsen, que lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Hans Kelsen, que también ayuda mucho, es filósofo también, que ayuda mucho precisamente su razonamiento hacia la construcción de el Estado actual moderno en lo que muchos países utilizan. ¿Cuál es la función de la lógica y el derecho? Hace la pregunta. Esta es una pregunta muy general y amerita especificar con mayor exactitud su significado. Antes de Kelsen, imagínense como inicio de Kelsen, no se distinguía complejidades del derecho o
jurisprudencia. El derecho mismo es el objeto de estudio de esa ciencia. En el inicio y continuación teórica, en el ámbito de la ciencia jurídica en idioma alemán, logró hacer esa distinción comprensiva. A partir de su labor en los Estados Unidos, ya vamos a leer un poco lo que le tocó vivir, porque gracias a las guerras mundiales, pues él tuvo que emigrar y terminó en Estados Unidos, ¿no? A Estados Unidos, este problema se convierte en uno y lo que hizo aproximadamente con la distinción entre norma jurídica y posición jurídica o regla de derecho correlativa a la distinción entre ciencia del derecho. Surge la preocupación central sobre cuál es la función que la desempeña en el derecho. Y es que es ejercicio filosófico de planteamiento para poder arribar a las conclusiones. Vamos a la pregunta original tiene que desdoblarse distintas, aunque contar la función lógica, la ciencia de derecho, jurisprudencia y la función lógica en el derecho. En la obra general escrita en 1925, históricos de la época como von Gerber, Lamban y Shelley, incluso Manuel Lógica, influenciado por la crítica de razón. Por eso hablábamos el otro día y ahí los compañeros para poder cargar la razón por el Kant. Dualismos de ser y deber ser, sustitución de hipótesis y postulados metafísicos, categorías trascendentales con la experiencia, la transformación de antítesis absolutas por cualitativas y sistemáticas, intersistemáticas, paso de la esfera del psico lógico, categorías, pero que en todo precisamente la búsqueda precisamente de la relación que puede existir de la lógica con el derecho. Kelsen construye su teoría pura del derecho, que no es una teoría del derecho positivo a secas. Y es que recordémonos que solo nuestro sistema jurídico guatemalteco está inspirado precisamente en este pensamiento, ¿verdad? Por eso es de que cuando hablamos de Estado, nos referimos a un Estado de derecho, democrático. Todavía le consignamos ese último apellido, democrático, ¿verdad ustedes? Pero imagínense en un Estado de derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho es porque el Estado se fundamenta en ley, en la ley. ¿Y en qué ley? En la Constitución política. En nuestro caso, de la República de Guatemala. Y eso también lo vemos cuando estudiamos historia del derecho, porque vemos que la fuente de nuestro sistema jurídico es la ley, ¿sí? Ley emitida obviamente por hombres, ciudadanos guatemaltecos. Pero hay otras culturas, por ejemplo, están los musulmanes, ¿verdad? Que ellos no necesariamente tienen la ley, ellos tienen divinidad, o sea, ellos tienen inspiraciones de deidades, o sea, es inspiración divina, no es supuestamente de leyes escritas de hombres, ¿verdad? Y así podemos ir abordando las diferentes culturas, porque el mundo es inmenso, es grande, ¿verdad?
Y hay muchas culturas en donde tienen precisamente su fundamento o sus leyes, ¿verdad? Eso nos explica la historia del derecho, ¿verdad? Y entonces también acá podemos hablar sobre la corriente también justnaturalista, que es totalmente otra cosa con relación al positivismo jurídico. Pero no nos salgamos de Kelsen, por eso es que Kelsen es muy importante en la formulación no solo del curso de teoría del Estado, sino también ahora acá, Ulises nos lo está trayendo y nos lo está recordando. Como afirma en la primera línea en el libro que lleva su título, Kelsen se encontraba afiliado a la doctrina kantiana de la ciencia y por tanto no podía ser la suya una ciencia de un objeto determinado. En el caso, el derecho que tuviera una dimensión filosófica, pues ello contradiría los postulados fundamentales de la filosofía trascendental de Kant. Por eso es de que en el 9º semestre van ustedes a llevar ese curso que se van a recordar de este, ¿verdad? Que se llama Filosofía del Derecho. Es decir, el derecho tiene su propia filosofía y ya lo he venido yo diciendo cantidad de veces. La filosofía es la madre de las ciencias, ¿verdad? La tarea de las ciencias, perdón, me adelanté, pero Hans Kelsen tenía su única posibilidad era hacer una teoría pura, una teoría trascendental, me disculpa ahí por el mateclazo, una teoría trascendental del derecho, lo cual solo podría ser objeto no al derecho positivo, sino a la esencia del derecho positivo. De la misma manera que la crítica de la razón pura tenía como objeto no a los fenómenos naturales, sino a la esencia newtoniana de la naturaleza. De esta manera, la ciencia del derecho se desdobla en dos disciplinas: la teoría dogmática o teoría positiva del derecho y la teoría general o teoría pura del derecho. Conforme a la terminología kantiana, esta sería la lógica trascendental del derecho. Y es que si nos si nosotros hablamos del dogma o el dogmatismo, ¿verdad? Hablamos entonces de el estudio del derecho, ¿verdad? Del estudio del derecho, ¿verdad? Con relación precisamente a el estudio de los principios de nuestra ciencia. Es cuando se habla que las religiones es un dogma también, ¿verdad? Se habla porque se dice que se tiene que creer en algo que no se puede comprobar, ¿verdad? Entonces, Hans Kelsen hace todo este ejercicio mental precisamente para llegar a la base fundamental y principal de lo que él quería establecer precisamente como derecho puro, ¿verdad? Que posteriormente va a ser utilizado, como les vuelvo a decir, hacia la conformación de los estados modernos. Weber, lo cual podemos recurrir para explicar la función de la jurisprudencia dogmática, ya hablando ahora no del derecho, sino de la jurisprudencia que tiene también relación con el derecho, dice, cuando se habla de derecho, un orden jurídico, preceptos jurídicos, debe tenerse en cuenta de un modo particularmente riguroso de la distinción entre la consideración jurídica y sociológica, ¿verdad? Cuando estudiamos el curso de teoría del Estado, hacíamos mucha énfasis precisamente en que la sociología abonó mucho precisamente también hacia la constitución de los estados modernos. ¿Por qué razón? Porque es la sociología la que va a investigar los fenómenos de la sociedad. Y los que van precisamente nos va a ayudar y nos va a poder situar precisamente, ¿verdad? Y es que eso, miren ustedes, hace unos días tuve el placer de sentarme a almorzar con una amiga que es antropóloga. Y entonces le decía yo, mire, le decía yo, licenciada, ¿cómo podemos solucionar el problema desde la antropología?
¿verdad? No de la sociología, sino de la antropología, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, los guatemaltecos, le decía yo, cómo podemos abordar y enfrentarnos hacia este nuevo proceso electoral con todos los desafíos que ustedes mismos aquí han manifestado, ¿verdad? Todo lo que ustedes aquí han expresado en esta tribuna, ¿verdad? Y de todo lo que está aconteciendo y cómo está el proceso electoral arrancando, ¿verdad? Entonces me decía ella que esto debería de tener un retroceso, o sea, retrotraernos hacia nuestra cultura, hacia nuestro sistema educativo, hacia la forma en cómo hemos sido educados, porque todos los ciudadanos de este país o los habitantes de este país hemos atravesado bajo un sistema educativo, hemos sido formados bajo un sistema educativo. Y entonces, por esa razón, por ejemplo, ustedes están estudiando esta carrera porque quieren llegar a ser abogados y notarios, ¿verdad? Pero no necesariamente, bueno, se supone que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, uno de los requisitos es que sean abogados y notarios, ¿verdad? Pero como ellos solo son parte del sistema electoral, ¿verdad? O sea, ellos son los que tienen a su cargo, pero de ahí los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos, ¿cómo están conformados? Los comités cívicos, ¿verdad? O sea, es decir, el otro día había también un abogado, un licenciado, un colega muy respetado en nuestra facultad, es profesor, que en sus redes sociales hacía la siguiente pregunta y ponía como noticia: cuando Manuel Antonio Valdizón fue proclamado en la Asamblea General Extraordinaria del partido que sus hijos fundaron, ¿verdad? Que ahorita no me recuerdo cómo se llama el partido, pero fue proclamado como candidato a diputado, ¿verdad? Y entonces el profesor preguntaba y decía: ¿cómo les explico ahora a los estudiantes el principio constitucional 113? Partido Cambio, gracias Roberto. Eh, cómo se les explica a los estudiantes el artículo 113 constitucional, ¿verdad? El principio de idoneidad. Y esto después baja al nivel de ley formal para la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos, empleados funcionarios públicos. O sea, una persona, si no se preocupe, Estuardo, no tenga pena. Entonces, ¿cómo poder abordar ese punto con relación a la idoneidad, a la capacidad, a lo intachable que tiene que ser una persona si él fue condenado en Estados Unidos por un proceso penal, por lavado de dinero, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues anteriormente, recordémonos también, nuestro expresidente Alfonso Portillo también estuvo procesado allá por los mismos delitos, casi que el mismo ejemplo, ¿verdad? Y entonces, en 2 ocasiones, él ha querido correr como diputado y el registro de ciudadanos no lo ha inscrito. Vamos a ver qué va a pasar ahorita. Y Alfonso Portillo también va a correr nuevamente por una 3ª ocasión para ser diputado, ¿verdad? Entonces, miren, ¿verdad? O sea, esto es abismal y todo lo que podemos comentar en base precisamente a esto. Esto es, ¿qué significación? O lo que es lo mismo, ¿qué sentido normativo lógico correcto debe corresponder a una formulación verbal que se presta como norma jurídica? Por el contrario, la última se pregunta lo que de hecho ocurre en una comunidad en razón de que existe la probabilidad de que los hombres que participan en la actividad comunitaria, sobre todo aquellos que pueden influir considerablemente en esa actividad, consideran subjetivamente como válido un determinado orden y se orientan en él en su conducta práctica, ¿verdad? Hablando precisamente de Weber con relación a la jurisprudencia dogmática. Buenas noches, Lick, me tendré que desconectar, sí, debido a que la razón de una retrasada, espero, no se preocupen, ¿verdad? Si son retrasados, pues hay que estudiar y remachar, ¿verdad? La tarea de las ciencias jurídicas, de modo más preciso, dogmática jurídica, consiste en investigar
el recto sentido de los preceptos cuyo contenido se presenta como un orden determinado de la conducta de un círculo de hombres, demarcado de alguna manera. Es decir, de investigar las situaciones de hecho subsumidas en esos preceptos y en el modo de su subsunción. Kelsen construye su teoría con base en estos principios metodológicos, aunque siempre consideró como lógica lo que desde Aristóteles lleva a ese nombre, la lógica formal. Por tanto, el problema que deberíamos considerar en esta ocasión es, en rigor, el de que si la lógica formal tiene una aplicación en el ámbito del derecho. Se considera que el objeto de la ciencia del derecho está constituido por normas que obtienen de una conducción de ciertos principios lógicos o de otra índole, que pertenecen a la ciencia o a la filosofía del derecho. Entonces, la lógica tendría una función particular constitutiva. Resulta entonces de una importancia central y fundamental la determinación de los principios supremos de esa disciplina, así como de las reglas de inferencia que se aplicarán a esos principios supremos, pues de ellos dependerán las normas que se consideren integran al sistema normativo en cuestión. Y ya por último, para mencionar algunos datos importantes de Hans Kelsen, pues podemos decir, ¿verdad?, que estudió Derecho en la Universidad de Viena en el año de 1911. Ahí mismo completó su habilitación en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Imagínense, nada menos y nada más. Cursó un seminario complementario en la Universidad de Heidelberg bajo la dirección de Georg Jelinek. Nada menos y nada más. En 1919 se convierte en profesor de Derecho Administrativo. No es por nada, pero lo que sucede es de que el derecho administrativo da una visión bastante general de lo que es en sí las ciencias jurídicas. Pero, o sea, no es por nada, pues, ¿verdad? Yo me considero un profesor de Derecho Administrativo y de hecho doy Derecho Administrativo y profesor administrativo. Por eso se los puedo comentar, ¿verdad? En la misma casa de estudios en Viena y a la vez que el canciller Karl Reinier se encarga de un diseño de una nueva constitución que es finalmente terminada en el año 1920. Después de eso, Kelsen es nombrado como miembro vitalicio del Tribunal Constitucional Austriaco. Imagínense, llegando a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad de aquel país, al clima del conservadurismo que denotaba en Austria en 1930. Se añade lo suscitado a raíz de la laguna legal en torno al divorcio en la legislación austriaca, conflicto que el Tribunal Constitucional presidido por Kelsen resolvió detectando un conflicto de competencias del ámbito administrativo respecto al jurisdiccional. Esto ocasionaría la sustitución de Kelsen como miembro de dicho tribunal, o sea, lo expulsaron. Entonces, debido a los incidentes suscitados en torno a su destitución como juez constitucional y el ambiente que se vivía en la Universidad de Viena, Kelsen decidió dejar Austria y empezar tratos con universidades extranjeras para buscar un nuevo espacio de desenvolvimiento. En 1930 tuvo una cátedra en la Universidad de Colonia, pero la ascensión del nazismo le llevó a dejar Alemania debido a su origen judío en 1993. Tras partir a la Suiza francesa y algunos años enseñando en la Universidad de Ginebra, publica su teoría pura del derecho y partió a la Universidad de Praga en 1933. Es en estas nuevas cátedras donde Kelsen entra en contacto con una nueva materia, el derecho internacional. Este acercamiento le dependería reconocimiento debido a sus trabajos de este ámbito y también durante su posterior desempeño como profesor en la Academia de La Haya. Sumado a esto, su virtual nombramiento como juez del Tribunal de La Haya. Imagínense hasta dónde llega. Nombramiento que no se concreta debido a que Austria no lo postula. Patentan un reconocimiento de la comunidad internacional respecto a Kelsen en este ámbito, ¿verdad? O sea, su país natal no lo apadrina para que él llegue entonces al Tribunal de La Haya. Finalmente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo llevó a abandonar Europa, llegando a Estados Unidos en 1940, gracias a la Fundación Rockefeller. Allí ejerció la docencia en la Universidad de Harvard, nada menos y nada más, en donde fue titular de la cátedra Oliver Wendell Holmes. En esta nueva etapa, Kelsen entra en contacto directo con la ciencia jurídica anglosajona, la Common Law. Fruto de esto es su trabajo The General Theory of Law on the State, 1945, publicado precisamente en inglés.
Transcurridos 2 años, las subvenciones otorgadas por la Fundación Rockefeller y los tratados de la Universidad de Harvard se agotan, en parte debido a que la permanencia un año más en la cátedra de Kelsen ocupaba llevaría a un compromiso de conservarlo por parte de la directiva en la universidad, cuestión que no se podía permitir puesto que no había una cátedra para otorgarla. Entonces Kelsen empieza nuevos tratados y un antiguo discípulo suyo, el jurista americano Roscoe Pound, lo acerca a la Universidad de California en Berkeley, donde ejercería como profesor titular del Departamento de Ciencia Política. La Universidad de California, Berkeley, le depararía un ambiente más sosegado, además de incursiones a Washington como asesor del gobierno en torno a asuntos jurisdiccionales relacionados con los juicios de Nuremberg, y asimismo en 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas en Estados Unidos, precisamente en California. Respecto a este acontecimiento fundamental, se sabe que Kelsen no tomó parte oficial, al menos en ella. Sin embargo, muchas delegaciones de distintos países buscaron asesoría en él antes de las sesiones que le llevarían al cabo. Así, Roland Lew, de Bélgica, en Van Cleef, de Holanda, y Vladimir Bock, de Checoslovaquia, lo consultaron por lo demás de su libro. El derecho de las Naciones Unidas tomó parte directo en los debates durante las sesiones. En 1965, ya bordeando los 85 años, Kelsen se dedica en Berkeley a escribir la última de sus grandes obras, Teoría General de las Normas, hasta 1994, que sin embargo quedó incompleta, ¿verdad? Es lo que podemos comentar un poquito con relación a Hans Kelsen. Bueno, mis estimados estudiantes, es el momento de preguntas y respuestas, si es que las hubieren.